Amén. Querida iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan para continuar nuestra serie ahí. Este es el tercer mensaje de esta serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 hasta el 51. Este es el tercer mensaje de esta serie. El mensaje se llama Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Esta es la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron oír esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto en internet a artistas o deportistas muy famosos que de repente llegan a un lugar donde está alguno de las personas que casi los idolatran, ¿no? De repente están estas personas ahí en un café y de repente llega la estrella, ¿no? De repente están en un cumpleaños y llega el cantante famoso a cantarles el cumpleaños. Quiero que te imagines por un momento qué pasaría en tu vida si la persona que tú admiras como deportista o posiblemente el chef con el cual te gustaría estudiar, de repente llegara a tu casa y te dijera: ven, sígueme, quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero que pases conmigo una temporada. De seguro, esa sería una experiencia que cambiaría tu vida. La semana pasada hablamos acerca de por qué Jesús es grande y digno de admiración.
Y terminamos hablando acerca de que hay gente que sabe de Jesús, pero que no conoce a Jesús. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con conocer a Jesús. El pasaje nos habla acerca de lo que pasó en 2 días y cómo Jesucristo empieza a llamar a sus discípulos. En los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, tenemos una descripción que no encontramos aquí en Juan. Pero aquí en Juan tenemos a Jesucristo empezando a llamar a sus discípulos. Pero este llamado por parte de Jesús a sus discípulos es una historia un poco extraña de acuerdo a cómo lo pone Juan, el apóstol Juan en su evangelio. ¿Y qué es lo que dice? En los primeros versículos dice que estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Andrés, y lo más seguro es que era Juan, el que escribe el evangelio, y que de repente ve pasar a Jesús. Y nuevamente Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces los 2 discípulos de Juan el Bautista le dicen, ahí te ves casi casi, ¿no? Y empiezan a seguir a Jesús. Y después es extraño porque Jesucristo se voltea, ve a estos 2 hombres y les pregunta qué buscan. Y ellos contestan, ¿en dónde te hospedas, Señor? Así que de alguna manera es una historia un poquito extraña, pero lo interesante es que todos los hombres que son mencionados aquí, Andrés, Juan, Simón Pedro, Felipe y Natanael, después de su encuentro con Jesús, sus vidas van a ser radicalmente cambiadas, completamente transformadas por conocer a Jesús. Así que pensando en esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando conoces a Jesús? ¿Qué pasa cuando conoces a Jesús? ¿Qué pasa cuando tus ideas abstractas con respecto a la historia que has escuchado desde tu niñez realmente pasan a ser una experiencia en tu vida? 3 cosas, espero que tengas ahí tu bosquejo. Y en primer lugar, veamos la invitación de Jesús. En segundo lugar, veamos las promesas de Jesús. Y en tercer lugar, la respuesta del discípulo. La invitación de Jesús, las promesas de Jesús y la respuesta que hacen los discípulos. Así que vayamos al primer punto, que tiene que ver con la invitación de Jesús. Nuevamente, el versículo 38 dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Pareciera por un momento que Jesucristo va caminando, se da cuenta que alguien lo sigue, se voltea y les dice, ¿qué quieren? Pero no va por ahí. No va por ahí, no era un reclamo, no era qué quieren. Y también es interesante que no se trata de a quién buscan, sino qué es lo que están buscando. Y esta pregunta tiene que ver con una pregunta de tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón verdaderamente está buscando? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás buscando al seguirme? Y esta es una pregunta muy importante porque Jesucristo está interesado en las motivaciones de tu corazón al buscarle. De hecho, en Juan capítulo 6, el versículo 25, después de que Jesucristo da de comer a una multitud de más de 5,000 personas, y estos quedaron llenos, quedaron satisfechos, empezaron a tramar de hacer a Jesús a la fuerza el rey. Entonces una grande multitud empieza a seguir a Jesús. Pero sabes, Jesucristo no se impresiona por las multitudes, porque Él sabe perfectamente las motivaciones del corazón, los deseos, los pensamientos
de las personas que supuestamente le están buscando, lo están siguiendo. Y en el versículo 26 de Juan 6, 26, Jesucristo les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, por favor, yo sé por qué me están buscando, ¿sí? Y quieren que el día de mañana les vuelva a dar el desayuno, la comida y la cena. Ustedes no me están buscando por mí, ustedes me están buscando simplemente por tus propios intereses. Entonces, cuando Jesucristo pregunta, ¿qué buscan? Jesucristo está hablando en primer lugar de las motivaciones de nuestro corazón. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que está pasando al nivel más profundo de nuestra vida. Pero en segundo lugar, cuando Jesucristo dice que buscan, no es porque Él no supiera. Él sabe perfectamente lo que está pasando en el corazón de Andrés y de Juan. Él está preguntando para que ellos sepan lo que no conocen de su corazón, lo que no conocen acerca de sus motivaciones, lo que no conocen acerca de sí mismos. No tan solo Jesucristo quiere mostrarte lo que ya conoces, sino también lo que no conoces. Y permítame darte un ejemplo. Es como si el día de mañana tú fueras a dar un paseo, a escalar, hiking a una montaña, ¿no? Y de repente llegas a un arroyo, pero este arroyo está contaminado, está lleno de basura de toda clase. Y tú dices, a ver, esto no está bien. Este pasaje está tan increíble y de repente llegas a este arroyo y este arroyo está lleno de basura. Y lo que haces es limpiar todo lo que encuentras ahí. Le quitas toda la basura. Te vas satisfecho y pensando, el día de mañana voy a regresar para ver cómo está. Lo increíble es que al otro día que tú llegas a el lugar, lo encuentras nuevamente sucio. Y lo que haces es, en primer lugar dices, nadie pudo haber venido durante la noche y ensuciarlo tanto. Entonces dices, debe de haber otra cosa. Entonces empiezas a subir río arriba hasta que llegas a la fuente del río y te das cuenta, para tu sorpresa, que de la fuente del río sale tanto agua como sale toda la basura. Sale absolutamente toda la basura. Así que si tienes que limpiar el río, tienes que limpiar la fuente. Cuando Jesucristo dice, ¿qué buscan? No tan solo quiere que tú sepas qué es lo que ya sabes de tus motivaciones, sino también qué es lo que tú no sabes. Porque somos personas a las cuales les gusta limpiar las cosas simplemente por encimita. Somos adictos a limpiar simplemente nuestra conducta y no vamos más allá. A Jesucristo le importa tu conducta, sí, a Jesucristo le importa tu conducta, pero a Jesucristo le importa más la fuente, las motivaciones. Podemos seguir a Jesús por motivaciones completamente equivocadas. Entonces, cuando Jesucristo dice, ¿qué buscas? Jesucristo quiere enseñarte también lo que tú no conoces de tus motivaciones, de tus deseos. Es interesante que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, queremos saber dónde te hospedas, la respuesta de Jesús es, ven y vean. ¿Cómo Jesucristo hace que nosotros conozcamos lo que no conocemos de nuestros corazones? Bueno, Jesucristo lo hace a través de invitarnos a estar con Él. Vengan a ver, les contestó Jesús. En otras palabras, en este viaje río arriba, para llegar a la fuente
y ver qué es lo que sale de la fuente, tanto el agua como lo que contamina, Jesucristo no te invita a que tú te sientes en una clase y Él te va a poner una presentación en PowerPoint y te va a decir qué es lo que está mal. No. Lo que Jesucristo hace es que te toma de la mano, camina contigo y empieza a compartir de su vida contigo y tú empiezas a escuchar su voz y a experimentar su presencia para que te des cuenta de las cosas que no te gustan. Para que te des cuenta de las cosas que no te gustan. Ahora, el que Jesús nos lleve a este lugar, a la fuente de nuestro corazón, para que nosotros aprendamos por qué hacemos las cosas que hacemos, la verdad es que no es grato. No es grato. No nos gusta nuevamente que la gente pueda conocernos de tal manera que pueda ver lo que nadie puede ver, lo que hemos estado ocultando. No nos gusta. Pero esto es lo que Jesús hace. Jesús te lleva a donde no quieres ir para producir en ti lo que tú no puedes hacer. Lo voy a decir nuevamente. Jesús te lleva a donde tú no quieres ir para producir en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Ahora, como dije hace un momento, no nos gusta esto. De ahí la bendición de saber que Jesucristo nos da promesas en este viaje, en esta jornada, para que nosotros, al conocerle a Él, podamos conocernos también a nosotros. ¿Cuáles son las promesas que Jesucristo hace? Jesucristo hace dos promesas para animarnos en este viaje que no nos anima mucho. Jesucristo nos hace dos promesas. ¿Cuáles son? En primer lugar, en el versículo 42, Jesucristo nos dice que en Él serás completamente transformado. Es interesante todo lo que está pasando. Andrés y Juan se quedan con Jesús. Se quedaron ahí con Jesús. Empezaron a conocer a Jesús. Al otro día, Andrés, convencido de que habían encontrado lo que tanto habían estado buscando, va con su hermano, va con Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Cristo. Y cuando Andrés trae a su hermano, a Simón, a Jesús, Jesús lo mira. Y Jesús le dice en el versículo 42, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, que significa Pedro. Pedro es en griego, Cefas es en arameo, pero los dos nombres significan roca. Y si tú conoces la vida de Pedro, tú sabes que para que Pedro se convirtiera en una persona con un carácter fuerte, tomó tiempo. Con un carácter transformado, tomó tiempo. Después de 3 años con Jesús, en el momento más crítico, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y es hasta el día de Pentecostés, cuando Pedro es empoderado con el Espíritu Santo, que vemos a Pedro ser transformado. En otras palabras, la transformación de Pedro tomó tiempo. El que tu corazón cambie al conocer a Jesús toma tiempo. El que tú conozcas las motivaciones, la fuente de tu corazón, el por qué haces lo que haces y entonces ser transformado va a tomar tiempo. Pero es seguro, es un viaje seguro. Jesucristo está en el negocio de transformar vidas. Eso es lo que aprendemos. Jesucristo cambia completamente vidas. Recuerden por favor 2 Corintios 5:17 que dice que somos nuevas criaturas en Él. Ahora, la manera en la cual Jesucristo cambia nuestras vidas, nos transforma, nos da un nuevo nombre, no es a través de lo que tú debes de hacer
para muchas personas, tristemente, la vida cristiana es una larga lista de lo que tienes que hacer, tienes que hacer y tienes que hacer. Estás equivocado si te han enseñado esto. La vida cristiana se trata en primer lugar de saber quién eres, de saber quién eres en Jesús. Y después, claro que se trata de hacer, pero muchos lo quieren hacer al revés. Piensan que la vida cristiana es una grande lista de las cosas que no tienes que hacer y las cosas que sí tienes que hacer para entonces ser agradable delante de Dios. Esta es una grande, grande mentira. Y si tú has vivido así, lo más seguro es que tu vida cristiana sea una frustración en tu vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él nos da un nuevo nombre, Él nos transforma al tener contacto con Él. Por favor, vean simplemente las personas que formaron parte del grupo de apóstoles. Y me llaman la atención, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención, pero quiero llamarle su atención con respecto a dos de ellos. Uno de ellos es Simón el Celote. Los celotes era un grupo de nacionalistas judíos que a la fuerza querían echar a los romanos fuera de Israel. Un nacionalista. Cueste lo que cueste, vamos a echar fuera a los romanos. Y hay otro personaje que se llama Mateo. Y Mateo era un recaudador de impuestos. Era alguien que a la vista del pueblo de Israel era un traidor. Porque en primer lugar había comprado ese puesto y después cobraba impuestos excesivos a los judíos para entregárselos a Roma y de esa manera también él enriquecerse. Así que no me puedo imaginar la primera vez en que Simón y Mateo se encontraron y entonces Mateo le preguntó a Simón, oye, ¿a qué te dedicabas? Bueno, pues a ser guerrillero. Soy un celote. Y de repente Simón, oye, ¿y tú? Un publicano. ¿De seguro? No, bueno, no sé. Estoy imaginando ya. Pero debe haber sido impactante. Ahora, ¿por qué estos hombres no se mataron entre sí? Porque lo que tenían en común y lo que transformó sus vidas era Jesús. Jesús transformó sus vidas y de ser realmente enemigos pasaron a ser compañeros en el viaje con Jesús. Lo primero que hace Jesús es darte un nuevo nombre, darte un nuevo corazón, empezar a darte nuevos deseos, empezar a transformar tu vida. Esa es la primera promesa que Jesús hace cuando te dice, ven a ver, cuando te dice, sígueme. Pero lo segundo es que en Él encontrarás la morada de Dios. En Él encontrarás la morada de Dios. El texto sigue y de repente encontramos a dos personajes. Dice que Jesucristo al otro día quería ir a Galilea y encontró a Felipe y simplemente le dice, Felipe, sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. Pero Felipe, después de encontrar en Jesús todo lo que él había estado buscando, se anima tanto que va a buscar a Natanael. Y le dice un montonal de cosas a Natanael, pero Natanael solamente escucha algo que dice en Nazaret. Y con eso se desanima muchísimo. Pero quiero llegar hasta el versículo 51, donde después de que Jesús habla con Natanael y le muestra nuevamente que Él es Dios, al final en el versículo 51, el último versículo del capítulo 1, Jesucristo dice unas palabras que nos pueden sonar extrañas. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesucristo está hablando en toda su interacción con Natanael. Jesucristo está yendo al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, a la historia de Jacob. Aquí en Cordero de Dios ya predicamos toda una serie sobre la vida de Jacob. Y ustedes recuerdan que Jacob era hijo de Isaac y tenía un hermano gemelo que era Esaú, y que Jacob, de acuerdo con su nombre,
Él le hacía honor a su nombre, que significa el usurpador, el engañador. Él engañó a su padre, tomó la bendición que le correspondía a Esaú, lo engaña y después él vive una vida de engaños y sigue también engañando. Ese era su nombre, el engañador. Pero en Génesis capítulo 32 encontramos la historia donde Jacob es transformado por Dios en un encuentro personal con Dios y Dios le cambia el nombre. Así como Jesús le cambia el nombre a Simón y le puso Pedro, así Dios le cambia el nombre a Jacob, que significa el engañador, y le pone el nombre de Israel. Entonces, cuando Natanael viene con todos sus prejuicios, súper honesto, pero con todos sus prejuicios a conocer a Jesús, porque Felipe le dijo, ven a ver. Jesucristo le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y nuevamente Jesucristo está hablando acerca de la historia de Jacob. Pero en este versículo, en el versículo 51, Jesucristo está nuevamente trayendo la historia de Jacob en Génesis capítulo 28. Después de que Jacob engaña a su padre, él tiene que huir y llega a un lugar y se duerme. Pero en la noche tiene una visión, un sueño. Y ve que en ese lugar en donde él está, hay una escalera. Y él ve a los ángeles subir hasta el trono de Dios y después bajar a donde él está. Y él queda grandemente impactado por eso y dice que ese lugar va a ser llamado Betel, que significa la morada o la casa de Dios. Jesucristo, al decir que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo está diciendo, yo soy el cumplimiento del sueño de Jacob. Yo soy el cumplimiento porque en mí el cielo y la tierra se van a volver a unir como era en el principio. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Aquí las buenas nuevas que tú sabes. La única manera para volver a unir nuevamente el cielo y la tierra era a través que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, fuera a la cruz después de haber vivido una vida perfecta y fuera y tomara nuestro lugar. Jesucristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él siendo nuestro sustituto y teniendo una vida perfecta y una muerte perfecta, es entonces quien une nuevamente al cielo y a la tierra. Jesucristo está diciendo, yo soy el cumplimiento de Génesis 28, yo soy la morada de Dios, yo soy la casa de Dios. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué estas promesas son importantes? Si tú tienes la bendición, o a lo mejor no la ves así, de trabajar y estar saliendo constantemente, posiblemente al principio fue muy emocionante, ¿no? Voy a estar viajando. Pero te aseguro que has llegado a un momento en tu vida en que dices, ya me cansé de esto, ya me cansé de hoteles, ya me cansé de comida en restaurantes. Quiero mi cama, quiero estar en casa, quiero comida de mamá. En nuestro caminar río arriba, Jesucristo a nuestro lado, para ver qué es lo que está pasando en el centro de nuestra vida, para conocer nuestras motivaciones y de repente ver esa basura. Uno de nuestros anhelos más grandes es, quiero llegar a casa. Quiero llegar a casa. Y lo que Jesucristo te está diciendo es que en Él vas a encontrar lo que has estado buscando siempre. En Él vas a encontrar
descanso, en Él vas a encontrar la morada de Dios, en Él vas a encontrar la casa de Dios. Es interesante que el padre de la iglesia, San Agustín, dijo lo siguiente: nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos has hecho Señor para ti. Y mi corazón va a estar vagando, va a estar buscando, va a estar anhelando, pero nunca va a encontrar descanso hasta que verdaderamente descansa en ti. Así que mientras estamos en esta jornada con Jesús, mientras subimos río arriba, Él te da estas promesas y tú estás conociéndole. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería la respuesta del discípulo? Vean por favor el versículo 43. Dice: al día siguiente Jesús decidió a salir a Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo: sígueme. ¿Qué significa? ¿Qué significa este sígueme de Jesús? Sígueme implica interrupción brusca en tu vida. Cuando Jesucristo te dice sígueme, ven a ver, implica una interrupción brusca en tu vida. La redención y la resurrección, lo que Jesucristo quiere hacer en tu corazón, puede ser inconveniente según tus planes. Miren, estaba ahí Andrés y estaba Juan y estaban bastante emocionados por ser discípulos de Juan el Bautista. Y de repente, he aquí el Cordero de Dios, cuando ellos ya estaban acostumbrados a Juan el Bautista. Jesucristo encuentra a Pedro, a Juan, a Santiago pescando. Y Jesucristo les dice: síganme. Posiblemente no era lo más inconveniente en su vida. Jesucristo interrumpe tu vida. Lo hizo con Mateo. Mateo estaba trabajando como recaudador de impuestos. Jesucristo le dice: sígueme. Lo hizo con Zaqueo. Jesucristo, cuando te llama, está interrumpiendo tu vida, no te pide permiso, porque Él es el rey, pero al mismo tiempo Él es el pastor. Él es el rey y al mismo tiempo Él es el pastor. Es interesante que en el libro de las Crónicas de Narnia, en el primer libro, la bruja, el león y el guardarropa o el closet, encontramos ahí a Susana y le están hablando acerca de Aslan. Aslan, como tú sabes, es la figura de Cristo, apunta a Cristo en todo el libro. Y entonces Susana le está preguntando al señor Castor: ¿quién es este Aslan? Y el señor Castor le dice: él es un león. Y entonces Susana le dice: ¿un león? ¿Pero me puedo acercar a él? ¿Es seguro? Y entonces el señor Castor le dice: es un león, no es seguro, pero sí es bueno, sí es bueno. Entonces, muchos de nosotros, al pensar en Jesús y pensar en nuestra seguridad al acercarnos a Él, mira, Jesucristo no es seguro así como tú lo piensas. No va a pasar nada, me voy a acercar a Él y Él no va a pedir mucho de mí. No se trata de eso. Jesucristo es Rey y al mismo tiempo Él es bueno, Él es el buen pastor. Así que cuando Jesucristo te invita a esta jornada río arriba para poder ver lo que hay en la fuente, es un viaje que te va a incomodar. Miren, si tú escuchaste, ven a Cristo y entonces tu vida va a ser un lecho de rosas, esa es una grande mentira. Jesucristo no dijo eso en los evangelios, Pablo no dice eso en sus epístolas. De hecho, algunos de ustedes han experimentado que después de empezar a seguir a Jesús, de creer en Él, de arrepentirse, tu vida ha empeorado. Tu familia te ha dejado. Amigos se han burlado.
y en algunos lugares aquí en nuestro México, personas que han empezado a seguir a Jesús, especialmente en Chiapas, los han echado de sus lugares, les han quitado sus propiedades. Así que seguir a Jesús, la respuesta del discípulo es que no importando si tus circunstancias mejoren o tus circunstancias empeoren, lo importante es que Jesucristo va a estar caminando contigo y no te va a dejar en ningún momento. En ningún momento. En segundo lugar, cuando Jesucristo les dice a ellos, vengan a ver, Juan y Andrés conviven con Jesús. Y los discípulos, los apóstoles, estuvieron 3 años caminando literalmente con Jesús, escuchando sus enseñanzas, conociendo verdaderamente al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros el día de hoy? El conocer a Jesús. Ellos lo conocieron de una manera completamente personal. Aquí está Jesús en carne y hueso. Ahora, Jesucristo no está aquí con nosotros en carne y hueso el día de hoy. Entonces, ¿qué significa el que Jesucristo nos dice, ven a ver, sígueme el día de hoy? Bueno, el día de hoy Jesucristo no está con nosotros presente físicamente, lo estará y lo estamos anhelando. Pero el día de hoy tú puedes conocer a Jesús, relacionarte con Él, morar con Él, aprender de Él por medio de 4 cosas especialmente. La primera de ellas no son cosas nuevas, tú ya las sabes. La primera de ellas tiene que ver con leer las Escrituras, con leer la Biblia, con leer los Evangelios realmente. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Y cuando tú abres su palabra, especialmente, quiero animarte a que leas los Evangelios. Vas a conocer a Jesús. Vas a leer sus palabras. En segundo lugar, no tan solo eres llamado a escuchar sus palabras, leer sus palabras, sino eres llamado a hablar con Dios, y esta es la oración. Dios nos habla y Dios espera escucharnos. Dios anhela escucharnos y Dios nos ha dado un precioso libro, que es el libro de los Salmos, para poder expresarle a Dios nuestras palabras. En tercer lugar, Dios nos ha dado una comunidad que es la iglesia. La relación de Jesús con cada uno de los discípulos no fue simplemente individual. Dios formó una comunidad y era la comunidad de sus apóstoles. Dios nos ha dado una comunidad que es la iglesia. Ha sido difícil en este tiempo, pero yo quiero animarte que puedas utilizar todos los recursos que tenemos para estar con tu comunidad, para estar con tu familia. Y en cuarto lugar es la obra del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada que Jesucristo nos empodera, nos bautiza con el Espíritu Santo, y es a través de su obra dentro de nosotros, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia, en que somos transformados, en que tenemos una convivencia diaria con Jesús, en que tenemos una relación con Él. Y en tercer lugar, la respuesta del discípulo tiene que ver con invitar a otros a conocer a Jesús. Versículo 41, 45 al 46, encontramos lo siguiente. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Versículo 45, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y después de escuchar de Natanael todos sus prejuicios, Felipe le dice a Natanael, ven a ver, ven a ver. Al conocer a Jesús y encontrar en Él lo que tanto estabas buscando, quieres que otros lo conozcan. Quieres que otros lo conozcan. Quieres que otros compartan
lo que tú has encontrado, lo que has estado buscando durante toda tu vida, tú lo has encontrado, o mejor dicho, tú fuiste encontrado. Es interesante que en este pasaje hay 10 descripciones de Jesús. El Cordero, el Mesías, el Maestro, el Hijo de José, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre. Jesucristo es lo que tú tanto estabas buscando y ahora no te puedes quedar callado, sino vas a buscar a otros que también lo conozcan. El escritor Paul Miller escribe lo siguiente: Jesús les dijo reiteradamente a las personas: en mí podrás satisfacer tus necesidades más profundas de perdón, de amor, de esperanza, de pertenencia y de propósito. Yo soy lo que siempre has buscado. Yo soy lo que siempre has buscado. Déjame regresar al ejemplo que puse de el río contaminado y empezar a caminar río arriba hasta encontrar la fuente. Imagínate, por favor, estando ahí con Jesús. Y mientras caminas con Él, mientras le conoces a Él, es como si viniera una excavadora y empezara ahí en la fuente del río a excavar cada vez más profundo y profundo y profundo. Y tú empiezas a ver que el agua es cada vez más cristalina y cristalina y cristalina, y la basura es echada fuera, fuera, fuera. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? De repente te das cuenta que la basura y el agua no están igual. Que de repente la basura está dejando de ser y el agua está siendo más cristalina. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Tu historia no comenzó con el pecado. La Biblia no empieza con Génesis capítulo 3. La Biblia empieza con Génesis 1 y 2, donde encontramos al hombre y a la mujer delante de Dios sin pecado en una relación perfecta. Entonces tu historia no comenzó con el pecado, tu historia comenzó antes. Y lo que Jesús hace al conocerte y al tú conocerlo, es que Él te quiere transformar a lo que siempre debiste de haber sido. Génesis 1 y 2, donde no hay pecado, donde no hay enfermedad, donde no hay maldad, donde no hay dolor, donde no hay COVID-19, donde no hay engaño, donde no hay mentira. Es lo que Jesús quiere hacer cuando tú le conoces. Así que, querida iglesia, no sé cuántos años tengas caminando con Jesús. Muchos, pocos. Eso abstracto que está en tu mente del amor, de la comunión, de la relación diaria, tiene que transformarse en una verdadera experiencia. Pensando en que la meta es el que tú te conviertas en lo que debiste de haber sido siempre. Y esto solamente lo hace Jesús cuando tú respondes al sígueme y ven a ver. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque nosotros estábamos sin rumbo, sin dirección, buscando un descanso sin hallarlo, siendo engañados y engañando. Y tú en tu misericordia nos llamaste y a través de tu Espíritu Santo escuchamos, sígueme. A través de tu Espíritu Santo escuchamos, ven a ver. A través de tu palabra empezamos a conocerte, Jesús. Y a través de tu palabra y la oración y la iglesia y la obra de tu Espíritu Santo y el poder del Evangelio, empezamos a ser transformados. Señor que estás en los cielos,
sigue llevándonos al lugar donde no queremos ir, para que tú produzcas en nosotros vida, la vida que nosotros no podemos producir. Señor que estás en los cielos, gracias, porque en ti hay vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.